Buen día, el día de hoy vamos a explicar el conflicto del estrecho de Taiwán o el conflicto del estrecho de Formosa. La investigación fue realizada por Laura Parra, Paola Jiménez y Oscar Guerrero. La ubicación geográfica de este estrecho está ubicado en el Océano Pacífico, en el continente asiático, y divide la China continental de la isla de Taiwán. La cronología inicia en el siglo XVI, cuando llegaron los portugueses a la isla de Taiwán y la bautizaron como Formosa o la isla de Formosa. En 1912, que es cuando empieza el conflicto, fue porque se cayó la dinastía Qing después de 300 años de gobierno a manos de la revolución de Qinghai, donde nacen los cuatro pilares que gobiernan actualmente China. Ahí también nacieron unos grupos armados que Sun Yat-sen, que era el líder de ese momento, decidió empezar a destronar y pidió la ayuda de países externos. En 1923, la Unión Soviética se dio cuenta que en China había un partido comunista, decidió apoyar a China para que este partido comunista se uniera con el Partido Nacionalista y naciera el Frente Unido. En 1925 murió Sun Yat-sen y llegó al poder Chiang Kai-shek. Él hizo una expedición al norte para poder tomar todo el poder de China como realmente era, pero la Unión Soviética ya se estaba involucrando además en China y generó la ruptura más bien del Kuomintang, que era la forma de gobierno actual en ese momento. Eso generó la ruptura entre la derecha con los de izquierda y los comunistas. En 1927, Chiang Kai-shek dijo, ya no más, yo no voy a permitir que los comunistas sigan teniendo más poder, generó una purga y bajó mucho los militantes del Partido Comunista, haciendo que los pocos comunistas que quedaran se fueran a la parte del campo, y ahí nació la revolución más importante de China, que es la revolución agrícola, y ahí nació el líder más importante de China, que es Mao Zedong. En 1927 se declaró la Guerra Civil Real de China entre nacionalistas y comunistas, pero esta guerra tuvo una pausa entre los años 30 y 40 cuando llegó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, porque Japón se quería adueñar de Taiwán, así que los nacionalistas y los comunistas se unieron pidiendo ayuda otra vez internacional, los nacionalistas a Estados Unidos y los comunistas a la Unión Soviética. En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, China también llegó a la fase final de la guerra con Japón, ganándole a Japón y quedándose con la isla de Taiwán. En ese momento se esperaba que la China comunista y la China nacionalista llegaran a una paz, pero no fue así, aunque Estados Unidos entró como tercero en su forma de buenos oficios buscando la paz entre ambas Chinas, pero esto nunca sucedió. En 1947 volvió a nacer la guerra civil entre China nacionalista y China comunista y estaba en todo su auge la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Eso qué quiere decir? Estados Unidos volvió a amparar a la China nacionalista y la Unión Soviética a la China comunista, armando completamente a ambas Chinas, generando una guerra completamente. Cuando esto pasó, hubo una guerra civil por mucho tiempo, duró 2 años realmente, pero ganó la China comunista. Es decir, que el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, como líder grande, nombró a China como la República Popular de China en Pekín, y los militantes de la China nacionalista huyeron a la isla de Taiwán con Chek, que básicamente fue quien gobernó. En 1971 la ONU le quitó el puesto a Taipei, diciendo que Pekín era quien representaba a toda China, es decir, a la República Popular de China y a la isla de Taiwán. Esto fue gracias a la resolución de 2758. En 1987 falleció Chek y tomó el poder su hijo, que es Chiang Ching-kuo, que fue quien quitó la ley marcial y generó la libertad y el crecimiento exponencial de la isla de Taiwán. En 1992, tanto la República Popular de China como Taiwán decidieron hablar, conciliar y crearse una sola China. Esto duró hasta el año 2000, cuando ya Taiwán era una isla demócrata y el Partido Progresista fue quien ganó, porque ellos están buscando la independización de Taiwán con China. ¿Esto qué quiere decir? Que desde los años 2000 están buscando esta ruptura. Las partes intervinientes actuales y que siempre han estado han sido China, o sea, la República Popular de China, Estados Unidos y obviamente Taiwán. Para China no es beneficioso que Taiwán se vaya a independizar, porque eso le genera una pérdida pues económica y de territorio, y para Estados Unidos es importante que se independicen, porque la isla tiene armamento de ellos y les puede servir como un aliado en caso de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China. Las causas de este conflicto se pueden ver en tres partes: problemas de recursos, porque tanto Taiwán como China tienen recursos que son beneficiosos para ambos; territorial, porque la República Popular de China sigue reconociendo a Taiwán como una China completa; y económico, porque saben que Taiwán le puede incrementar la economía a la República Popular de China y seguir siendo la potencia que es actualmente.
Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, pues digamos que este conflicto del estrecho de Taiwán obedece a un conflicto de orden político, no vendría siendo un conflicto de orden jurídico teniendo en cuenta pues que no se está violando ninguna norma ni ningún tratado internacional. Digamos que la motivación real de ese conflicto por parte de la República Popular de China especialmente es un tema netamente económico y pues también político, teniendo en cuenta pues el crecimiento económico que ha tenido Taiwán últimamente, con el tema de la centralización de la producción de microchips y pues el acceso que tiene la isla al Océano Pacífico. Eh, la República Popular de China alega pues que esta reunificación se busca por términos históricos, teniendo en cuenta pues lo anteriormente mencionado sobre la dinastía Qing, pero digamos que es claro que la motivación es netamente económica y política. Y es por esto que la economía mundial se vería directamente afectada en caso tal de que el conflicto entre China y Taiwán aumentara o hubiera una invasión o se presentara una guerra, en términos de que los microchips se utilizan para la construcción de vehículos, para la elaboración de dispositivos electrónicos, entonces de esta manera impactaría directamente en toda la economía mundial y se podría presentar una crisis económica. Las técnicas utilizadas en esta negociación son tres: diplomáticas en los buenos oficios por la intervención de Estados Unidos, la negociación y conciliación que tuvieron en los 90, los jurídicos porque sí han tenido una parte de arbitraje por parte de jueces y demás, pero no ha sido tan beneficioso, y los medios violentos que fue en los años 1900, o sea, en las décadas de 1910, 1930, 1940, cuando rompieron relaciones, tuvieron ultimátums para saber qué gobierno era el que iba a gobernar China, y la guerra civil que duró más de 20 años. Buen día para todos, mi nombre es Óscar Forero. Continuando con la exposición de mi compañera, vamos a hacer el análisis de las fases del conflicto para el estrecho de Taiwán. Básicamente vamos a encontrar cuatro crisis, en donde cada una de ellas va a contar con dos fases, tanto la fase de intensificación como la fase de estancamiento. La primera la vamos a encontrar en 1954, como lo vemos en la diapositiva. Esta básicamente ocurre cuando Taiwán toma el control de dos islas cercanas al continente frente a la República Popular de China y ellos arremeten tomando el control de una isla al norte de Taiwán y básicamente este conflicto logra cesar una vez Estados Unidos hace parte de este conflicto, siendo el respaldo para Taiwán y declarando total apoyo militar en caso de seguir con la guerra, lo que ocasiona que la República Popular de China dé un paso atrás. Y entremos en esa primera etapa de estancamiento. Luego en 1958, nuevamente Taiwán, con un accionar bélico, intenta tomar el control de la isla al norte de Taiwán, controlada por la República Popular de China, Jianshan. Nuevamente, este conflicto lleva a Estados Unidos a ser partícipe, pero esta vez, al ser el conflicto un poco más fuerte o mucho más fuerte, se ve obligado a decir públicamente que es posible el uso de las armas nucleares en contra de China si no cesan los ataques contra Taiwán, lo que lleva nuevamente a que China se retire, establezca un alto al fuego y se establezca a partir de ese año el status quo que hasta hoy ha reinado o se ha mantenido para estos dos países. Luego en 1995, ya por un tema diplomático, se da la primera visita del líder taiwanés a Estados Unidos y la República Popular de China arremete con ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán. Esto nuevamente es detenido por Estados Unidos, movilizando una flota naval al estrecho de Taiwán y nuevamente China dando un paso atrás en el conflicto. Actualmente, el 3 de agosto del 2022, tenemos la cuarta crisis, en donde por acción nuevamente de la República Popular de China, incitada por un tema netamente diplomático, y básicamente esto, digamos que se le atribuye a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esta representante de Estados Unidos visita la isla, lo que pues le da, digamos que un reconocimiento como Estado soberano empírico y ocasiona que la República Popular de China
nuevamente reaccione. En este momento estamos en una fase de ese conflicto netamente de intensificación o de escalada. Si analizamos cuáles son los medios utilizados para la solución del conflicto, hasta el momento en la historia no se ha dado la solución del conflicto. Los medios básicamente nunca han existido si hablamos de técnicas como la negociación o el arbitraje, dado que la aparición de un tercero, como lo es Estados Unidos, no ha sido para mediar o para hacer arbitraje, sino más bien para ser aliado, es decir, que nunca ha adoptado una posición neutral, sino más bien una posición de respaldo o de escolta de Taiwán, y esto ha obligado a China a retroceder y entrar en esas fases de escalamiento. Actualmente, las relaciones entre China y Estados Unidos están muy deterioradas y el respaldo de Estados Unidos hacia Taiwán es completo, básicamente porque Taiwán es una isla geoestratégica para Estados Unidos, además de que es un aliado comercial sin valor, debido a que no hay manera de ponerle un monto económico al valor que tiene Taiwán en este momento, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, dado que es el principal productor de microchips para todo el planeta. Es decir, que desde los vehículos hasta los ordenadores que utilizamos a diario están en gran parte constituidos por la tecnología de ellos. Ahora le doy la palabra a mi compañera para que continuemos con el análisis de este conflicto. En cuanto al estado actual del conflicto, como se mencionó anteriormente, estamos en la cuarta crisis del estrecho de Taiwán. Obedece a tres razones principales. La primera de ellas es la situación actual de China. Ellos se encuentran actualmente en una crisis financiera y una crisis inmobiliaria de la que de una u otra forma deben tratar de desviar la atención. Entonces por eso se intensifica tanto la tensión con Taiwán. Adicionalmente, pues el presidente Xi Jinping está buscando un tercer mandato, entonces digamos que esta es la oportunidad para mostrarse más fuerte o con mano más firme. La segunda razón es el escepticismo que tiene Taiwán sobre las verdaderas intenciones de China, especialmente después de las protestas que se realizaron en Hong Kong en pro de la democracia y la represión que hubo por parte del Partido Comunista. Y la tercera razón es la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una visita que se realizó, como se mencionó anteriormente, netamente diplomática, pero digamos que esto de una u otra forma encendió las alarmas de China y ellos durante la visita de Nancy estuvieron realizando ejercicios militares con armamento real alrededor de la isla. Lo último que ha sucedido con este conflicto sucedió el día de hoy. La presidenta de Taiwán se comprometió a reforzar las herramientas, los elementos de combate y mejorar las defensas de la isla de Taiwán. Bueno, a manera de conclusión, nosotros pues consideramos que hasta ahora el conflicto no se ha escalado lo suficiente como para llegar a ser una guerra, aunque la tensión entre estos dos países lleve tantos años. China de todas formas asegura que eventualmente en algún momento va a invadir Taiwán. Taiwán de una u otra forma está buscando la independencia. Entonces, digamos que hay varios aspectos que influyen en esto. El primero, pues que China tiene una ley antisecesión, que en caso tal, pues de que Taiwán intente separarse de China o que se quieran independizar, pues digamos que ellos pueden recurrir a la fuerza. Y el presidente lo ha reiterado varias veces. Eso uno, pues lo otro es que Taiwán no tiene un reconocimiento real, sí, tiene un reconocimiento internacional muy limitado, solamente 15 países lo reconocen como país y adicional a eso, pues China se rehúsa a tener relaciones con los países que reconozcan a Taiwán como un país. Digamos que no es tan fácil predecir cuándo va a ser esta invasión. Sin embargo, pues digamos que por ahora no es viable una guerra, sobre todo después de lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania. Digamos que eso ha demostrado que los costos de una guerra son muy altos por más arsenal militar que el país tenga. Hay una exposición, digamos que a sanciones económicas por parte de otros países. Entonces, consideramos que el costo para China sería muy alto, también teniendo en cuenta quiénes son los aliados de Taiwán. Hace poco Elon Musk actuó un poco como mediador del conflicto, apoyando la idea de un país, dos sistemas, que es lo que está implementado en Hong Kong, y es como unificar a Taiwán, a China, pero dejarle un poco de autonomía.
Sin embargo, digamos que Taiwán no está muy de acuerdo con eso. Las estadísticas que se muestran en esta diapositiva pues son claras. La mayoría de personas prefieren mantenerse como están o independizarse, pero no unificarse con China. Entonces, digamos que este no es un conflicto que tenga fácil solución en términos de que cualquiera de estas soluciones que se presenten tienen sus amenazas. Entonces, pareciera que de una u otra forma la única solución es mantener las cosas como están, aunque eso no deja conforme a ninguno de los dos países. Entonces, tendremos que esperar a ver si este conflicto evoluciona.